La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saluda Alicia González Rodas. En continuidad con el ciclo de Padres al Día, hoy tendremos un temón de aquellos: el embarazo adolescente, con cifras realmente preocupantes a nivel nacional. Agradezco a las empresas que se encargan de mi look. Vamos a una brevísima pausa y a la vuelta el desarrollo de este importante tema. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la psicóloga clínica Beatriz Antar, una prestigiosa psicóloga de nuestros medios. Y bueno, con un tema por demás interesante, cuyas cifras realmente son alarmantes a nivel nacional y regional, cuál es el embarazo adolescente. Bienvenida, antes que nada. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Un gusto estar con ustedes en lo que pueda colaborar. Bueno, antes que nada, expliquemos qué es el embarazo adolescente, porque mucha gente lo habla, pero no se entiende qué abarca, de qué edades abarca y qué implica también. Entre los 12 y 19 años se considera un embarazo adolescente, ¿verdad? Sí. Ya cuando es menor ya se trata de niñez. Sí. En esa edad todavía no hay una madurez para asumir un embarazo, aunque físicamente está preparado para ser madre o ser padre, ¿verdad? Pero la parte emocional no está. Entonces faltaría para que esa criatura pueda criar a otro, educar a otro. Cuando se trata de muy joven, cuando es de 12, 13, 14 años, el físico, aunque ya tiene hormonas y aunque pueda concebir una criatura, tampoco tiene la madurez suficiente para poder desarrollar con buen término, buen pronóstico, un embarazo. Vale decir que entonces el embarazo adolescente se toma desde los 11 hasta los 19 años. Sí, y con más riesgo entre los 11, 12, 13, 14 años. Claro, porque no está y corren serios riesgos de morir durante el parto o postparto, o sea, porque el cuerpecito no está preparado, si está en etapa de crecimiento, imagínense. Pero el cuerpo de la mujer tampoco está preparado. Por más de que esté ya menstruando, por más de que tenga, vamos a decir, las condiciones para concebir, no tiene las condiciones para desarrollar una criatura con salud. Normalmente nacen prematuros, nacen con alguna deficiencia. Normalmente la mujer también entra con un problema, ya sea depresión, eclampsia, ¿verdad? Eclampsia, o puede también desarrollar otro tipo de trastornos. Azúcar en la sangre, que normalmente también es un cuadro de las mujeres embarazadas. Y realmente preocupa, licenciada, a nivel país el aumento de estos casos. La tasa de fecundidad adolescente en Paraguay en el año 2013 era del 63%, que superaba ya la media mundial. Imagínense cuántos casos de embarazo ya los registrábamos en el 2013, a la fecha, 2019. ¿Cuál es la cifra actual? Y no tengo el dato específico, pero me imagino que habrá ido en aumento. Fue en aumento muchísimo. Yo no quiero tanto enfocarme en la estadística. A mí me preocupa por qué sucede, cuál es la causa. La causa. Estamos haciendo que nuestros niños no vivan su niñez, sino que pasen de esa etapa de niñez directamente a una adolescencia precoz y esa adolescencia otra vez pasa a la adultez, dándole ya compromisos que no son acordes a su edad. Entonces, tenemos, por ejemplo, el ambiente familiar en donde el niño escucha los problemas familiares. Entonces madura antes de tiempo para relacionarse con ciertas cosas que no está todavía preparado, ni emocional ni mentalmente. También tenemos todo lo que es el ambiente en cuanto a moda, en cuanto a música.
En cuanto a los que los adultos hacen, ¿verdad? De preguntar a un niñito de 5 años, ¿tenés novio, tenés novia? Claro. Eso es parte de la vida de un adulto. Claro, Entonces, no corresponden niños. exacto. Nosotros estamos presionando sin darnos Una cuenta. cultura de presión. Exacto, sin También darnos cuenta. están los abusos sexuales, está la pobreza, la violencia familiar, el desempleo, la falta de vivienda. Hay un montón de causales, Sí, hay me muchas imagino, causas. ¿verdad? Lo que yo pienso es que tendríamos que controlar más lo que son posibles controlar. La pobreza no es posible controlar, pero con educación podríamos combatir, cosa que no tenemos suficiente educación, ¿verdad? Claro. Educación tanto académica como también la educación sexual, que se podrían hacer en algunas instituciones como un evento para invitar a todo el barrio y tener, a pesar de que no va al colegio, entonces por lo menos que tenga esa educación. ¿Qué es lo que va a pasar con su cuerpo? ¿Qué sucede con un cuerpo Claro, embarazado? ¿Qué puede suceder con un niño que nace fuera de tiempo, fuera de madurez, fuera de peso? Entonces, que puedan ellas saber qué es lo que sucede y ellos también, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Pero no tenemos esa educación, está lejos. Claro, pero también la pobreza yo creo que tiene un factor preponderante porque tenemos un montón de gente en las calles, en situación de calles y que para sobrevivir a veces se prostituyen y vemos niñas de 8, de 10 años y es un problema que debe ocuparse la pobreza el Estado, hace que ¿verdad? salgas lo más rápido posible de la escuela para poder empezar a producir algo que sea dinero. Y una de las cosas es el abuso, porque ahí es abuso. Claro. Van por presión o también van porque quieren salir de ese ámbito familiar en donde probablemente no se les está dando lo que necesita, tanto en educación, en la alimentación, con los cuidados que los padres no están dando. Entonces piensan que con una relación amorosa en donde el varón generalmente le hace sentir querida, amada, no va a pasar nada, yo te voy a cuidar, vamos a estar juntos para el resto de la vida, pero no es así, claro, porque los dos son inmaduros. Sí, los dos son inmaduros, ¿sí? En esa magia del romanticismo, amor de adolescentes, entonces puede ocurrir cosas que no deberían ocurrir, pero les falta educación. Esa educación pienso que no debe ser solamente académica. Se puede hacer en iglesias, en instituciones en donde llamen, o lugares en donde puedan llamar al grupo de barrio y darle información. Concienciar, claro. Me parece. Sobre Entonces, esta problemática. En el mercado 4, tener reuniones, por ejemplo, como decís, hay chicas que se prostituyen, sí, pero porque no tienen información. Chicas y chicos, y sí, tal cual. Y no es hay información lamentable. y nosotros culpamos a que porque no van al colegio. ¿Y por qué no hacemos otra estrategia entonces? Sí. Llevar la información específicamente sobre La educación es fundamental. Exacto. La educación es fundamental. Bueno, hay un tema que en esta cuestión de embarazo adolescente hay un tema que guarda relación con el miedo y la negación en el embarazo adolescente. Hemos preparado un material al respecto, veámoslo. El miedo y la negación en el embarazo adolescente. El miedo intenso a contárselo a los padres puede hacer que la adolescente oculte el embarazo el máximo tiempo posible, lo que es perjudicial, ya que no acude a un control médico temprano. En casos extremos, la adolescente puede permanecer en negación hasta entrar en trabajo de parto. Otras adolescentes reconocen su embarazo pero niegan la necesidad de cambios en el estilo de vida o comportamiento saludable. Pueden comenzar o continuar bebiendo alcohol, abusar de drogas ilegales o dejar de cuidar sus cuerpos. Según la Dirección General de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación y Ciencias, de enero a marzo de 2019, se registraron 21 casos de embarazo y maternidad de estudiantes adolescentes. Y de nuevo las estadísticas no se compadecen de la realidad supera lejos estas cifras y esto revela el miedo que tiene la gente por el escándalo y en el caso de chicas, entre paréntesis, de sociedad, se da muchísimo y no se denuncian, ¿verdad? Se resuelven de otra manera. Y bueno, y hay las consecuencias que conlleva todo esto, ¿verdad? Porque como sabemos las adolescentes tienen más riesgos de poder morir durante el embarazo y durante el parto.
Así mismo. Hablaba ahí de negación. Sí. Eso es un mecanismo de defensa. Negar lo que está sucediendo, no aceptar lo que está sucediendo, porque hay un temor. Generalmente en la familia va a haber un rechazo, va a haber una condenación, va a haber una situación de culpa tanto para la niña como también para los padres. ¿Qué hicimos mal por eso? ¿Qué te faltó y por eso? Entonces, es una situación muy fuerte la que tiene que vivir, afrontar la aceptación, afrontar el rechazo, la aceptación también de los padres. Ella tiene que aceptar su embarazo, los padres tienen que aceptar el embarazo, porque hay otra situación en la que suelen hacer los padres. Le envían otra parte, ¿verdad? Para Le tratar sacan de del esconder. ambiente Y hablando familiar. un poco de ese sentimiento de culpa, tanto de la adolescente que sufre el embarazo precoz, como de su entorno familiar, tenemos también otro material al respecto. La culpa. La culpa por lo general invade a las adolescentes cuando descubren que han concebido. Puede ser una culpa religiosa o culpa por haber defraudado a sus familiares y amigos, pero es un problema psicológico con el que se debe lidiar. Hablar con un sacerdote, profesor o consejero puede ayudar a la adolescente a visualizar su situación desde otra perspectiva. También se sentirá mejor si puede hablar con las personas que piensa que defraudó. Claro que es difícil, ¿verdad? Asumir que tu hija de repente, ¿verdad? Tan niñita, que tenías planes para su vida, proyectos para la vida que se cortan. Sabemos que en los colegios lo primero que hacen es la nena le sacan y al varoncito le dejan, ¿verdad? Sí. Le quitan de ahí. Una sensación de, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde va mi vida? Entonces, la culpa viene a tal punto que hace que niegue su embarazo. Y los padres se culpan a sí mismos y le culpan. Bueno, eso un tiempo se da, ¿verdad? Un tiempo de crisis familiar, pero teniendo la asesoría que ahí estaba diciendo que sería muy bueno que tengan, ¿verdad? Asumir que es más riesgoso hacer un aborto. Si estamos matando una vida, yo soy pro vida, Claro. es más riesgoso. En todo caso, está la propuesta de nos quedamos con esa criatura, te ayudamos a criarlo o bien damos en adopción, pero no descartar, ¿verdad? Y hacer que esa criatura, esa niña, mamá, se sienta bien al final, teniendo los cuidados médicos que necesita, porque dentro de la negación está no recibir los cuidados. Los padres también no presionan generalmente porque tienen vergüenza. Tienen que ir a cuidados médicos, recibir los apoyos que necesita, ¿verdad? Estos sean de medicamentos, sea la parte ginecológica. Necesita ese acompañamiento de un adulto que está más experimentado, ¿verdad? Claro, que conoce claro, más. definitivamente. Ahí va a sublimarse un poco la situación de culpa. Y generalmente cuando ya llega la criatura hay un cambio y se dan cuenta ellas de lo que tienen que hacer. O bien los padres adoptan la criatura como el nieto hijo, ¿verdad? Y llevan a cabo la crianza de esa criatura. He visto una niña que se embarazó en el 8º grado. Como los padres aceptaron ese embarazo, costó, por supuesto, entraron en crisis, aceptaron ese embarazo y después le ayudaron a ella, a tal punto que ella sigue siendo la mamá, pero ellos son los que están ayudando. Están ayudando y en le esa ayudaron tarea. a ella a terminar su carrera, a terminar el colegio y después hacer una carrera. Claro. Fue Hay algo salidas, especial. hay tratamientos que seguir, hay muchas salidas para esta problemática. No hay que desesperarse, sino acudir a las personas adecuadas Es que, que puedan Alicia, el orientar. mundo no se acaba allí. Claro. Tenemos que pensar que hay vidas que están de por medio. Esa vidita que está viniendo sin pedir que venga, eso es tan importante que después puede traer tanta satisfacción y tanto cariño a la familia. Totalmente. Puede traer unidad en la familia, sí, porque al recibir apoyo de orientación de un sacerdote, un psicólogo, van a ver que la culpa no es de uno o es de otro. Tal vez la responsabilidad sea de todo el grupo y algo que hicieron mal no volver a Claro, repetir. este es un tema que da para una polémica porque está el tema del aborto, el no aborto, en qué casos sí cabe el aborto cuando está en riesgo, la vida de del adolescente. Pero de todo eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa con la licenciada Antar aquí en Padres al Día.
Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Seguimos conversando sobre embarazo adolescente con Beatriz Santar, psicóloga clínica. Y nos quedamos con los tratamientos, que el abordaje debe ser familiar, debe ser también estatal, apoyarle desde un principio a la adolescente, a la niña. Sí, apuntaría más a los padres ahora, a los ¿verdad? Padres, sí. Una situación sí difícil, una situación nueva que no estaban esperando, pero una situación en la que tienen que asumir como adultos mayores, ¿verdad?, para poder ayudar a esa criatura que está comenzando con una nueva vida y un cambio, un giro total en sus proyectos, en sus expectativas de vida. Generalmente tienen que salir de una manera abrupta del colegio y dejar sus estudios. Madurar de golpe muchas veces, Madurar de ¿verdad? golpe, así mismo. Y entonces es difícil para la criatura mismo estar embarazada, estar esperando otro. Entonces, ¿quiénes podrían ayudarle? Primero los padres. Los padres aceptando y entendiendo que muchas veces esa criatura necesita más del apoyo de ellos que la acusación, que el reproche, porque ya no va a cambiar la situación. Lo que hay que mirar es dejar el pasado y mirar el de ahora y qué vamos a hacer de aquí para adelante, para lo que va a venir enfrente, cómo vamos a hacer. En algunos casos está la presión de casarse, que no soy muy a favor de eso, ¿verdad? Porque los dos son inmaduros generalmente y que van a ser dos criaturas con otra criatura. Y cuando pasa la situación empiezan a ver la realidad y él se siente presionado por tener que asumir responsabilidades. Pero que eso no en le el caso corresponde. de que se haya embarazado del novio, una cosa así, pero en el caso de un si es abuso, abuso ya es otra cosa, ¿verdad? Claro. Pero hay varias situaciones ahí que se dan. En el caso de ser mamá soltera, entonces los padres podrían estar ayudando, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando los padres no ayudan? ¿A dónde puede acudir esa niña adolescente que está embarazada? Sé que hay instituciones aquí que le ayudan. Una de ellas que yo conocí, ¿verdad?, es la Cruz Roja, en donde se les ayuda a saber ser mamá también. Durante el periodo de embarazo tienen sus controles y por otro lado se le da la educación de que cómo tienen que cuidar a ese bebé, porque es otro problema, ¿verdad? Sí. En donde no está la mamá adulta ayudando, la abuela ayudando, entonces se les da las instrucciones para poder saber amamantar, cambiar la higiene de la criatura, la atención que hay que tener a los signos de tal vez alguna enfermedad, la fiebre, etcétera, ¿verdad? Entonces se les enseña cómo tratar a ese bebé. Beatriz, tocaste un tema muy interesante y muy importante, que es la autoestima. Toda esta situación afecta definitivamente la autoestima de la niña, de la adolescente embarazada. Tenemos un material que queremos compartir. Problemas de autoestima. La autoestima de una adolescente embarazada tiene que atravesar muchos obstáculos. Sus compañeros de escuela no siempre dirán cosas respetuosas acerca de ella. Algunos de sus amigos tal vez la abandonen y ella se planteará sobre las posibilidades de continuar con su educación o comenzar su vida laboral. Puede parecer que los sueños de vida se derrumban a su alrededor. Muchas adolescentes embarazadas han admitido sentirse fuera de control, sin valor o inútiles para la sociedad. Alicia, acá hay un tema. Ya por falta de autoestima suficiente es que tuvieron relaciones sexuales. Porque yo necesito que el otro me acepte y entonces cedo a esa relación antes de tiempo. Porque no entiendo bien lo que va a suceder ni las implicancias de aquello, pero sí estoy entendiendo que necesito que alguien me diga que me quiere y que me tiene. ¿Me explico? Entonces, baja autoestima, pensando que así va a obtener el cariño, la aceptación, el lugar al lado de la otra persona. Cuando por sí misma, sin nadie puede valerse. Pero eso también se genera
en casa. Claro, claro. En algunos casos se da esa situación, ¿verdad? Baja autoestima. En otros casos también las hormonas tienen mucho que ver. Y ahí está la contradicción, ¿verdad? Sí. Porque las hormonas, sí, hay un torrente hormonal que está generando todos esos cambios en la criatura, sí, pero no se le enseñó a educación pensar. Sexual, lo que falta también. Aparte de la educación sexual, yo pienso, el niño tiene que ser crítico con todas las cosas y no solamente la parte de sexo, ¿verdad? De ser crítico te están presionando para que rompas o tires un papel en algún lado. ¿Es adecuado? Entonces, ¿a quién le va a hacer daño? Hacerle pregunta, ¿a quién le va a hacer daño? ¿Te conviene a vos? ¿Le conviene a los demás? Entonces el niño empieza a ser crítico, la niña empieza a ser crítico y empieza a analizar la situación. Nosotros los padres estamos perdiendo porque le damos celulares, le damos tablets, le damos otras cosas y no demasiados estamos ¿verdad? Teniendo el rol de padre para ayudarle a pensar, a analizar sobre la vida. Llega el momento a ese límite y entonces no tienen el juicio crítico, el análisis crítico que le va a hacer decidir sí o no por algo. ¿Me explico? Claro, no sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. Y autoestima baja, por supuesto, porque va a ser rechazada en su grupo de amigas, va a tener un cambio su vida y las otras van a seguir con sus deportes, su música o alguna otra cosa. Y ella tiene que cambiar de vida. Hasta el muchachito generalmente ya se desentiende, va a otro lado, hace otras cosas y se queda sola con los padres. Le cambia la vida, de la noche a la mañana le cambia la vida. Por eso hay que hacer un acompañamiento y hay que prever políticas estatales que contemplen esta situación que cada vez es mayor y medidas preventivas. Ahí sí ya voy a decir, sí, hay que hablar desde chiquitos, ¿verdad? Desde niños. Que nadie te toque, que nadie esto, mira, esta es la consecuencia, esto puede pasar. Y los padres cuidar lo que ven también, lo que ven en internet, los estímulos, claro, los estímulos, tal cual, tal cual. Bueno, hay una cantidad de preguntas que nos hacen a través de redes sociales que queremos compartir también con la audiencia y evacuar esas consultas. Nos viene una desde Encarnación. Lucía dice, ¿qué debe hacer la adolescente embarazada si su pareja o los padres plantean un aborto? Y ella, acá no especifica si ella quiere o no quiere. ¿Se toma en consideración lo que quiere la niña adolescente? Sí, eso es lo más adecuado, lo más recomendable. Lo que ella piensa, lo que ella siente, lo que ella decida. Porque tenemos que saber que más adelante, cuando sea más madura, puede llegar el arrepentimiento y va a ser más difícil. Entonces, en cada niño que vea, va a estar buscando, inconsciente o conscientemente, al hijo que dejó. Bueno, ¿y qué hace si de repente el papá le dice, no, vamos a practicar un aborto, una vergüenza para la familia? ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Va a la Cruz Roja? ¿Va a dónde va? No. ¿A la fiscalía? ¿A dónde va? Sí, si los padres presionan, tienen que saber que hay sacerdotes, hay profesores, hay personas a las que puede acudir. Claro, hay otros adultos, no solamente si los padres están negando esa situación y quieren borrar esa situación, creando otra que es más peligrosa para su salud, porque sabemos que es peligroso, no es adecuado muchas veces, a no ser que el médico recomiende porque la salud de ella está en riesgo, ¿verdad? Pero tenías unas estadísticas ahí de septicemias, sangrados, un montón de situaciones porque el cuerpo no está preparado para esa situación. Si los padres tanto insisten, hay otras personas adultas que sí le pueden acoger, le pueden ayudar. Están los tíos, están los abuelos, están los profesores, hay gente vecina que sí puede ayudarle para no tomar esa decisión tan drástica. Y en el caso que sea la pareja a la que la adolescente quiere y que le plantea un aborto, ¿qué hace? ¿Y dónde está papá y mamá? Vamos a hablar con papá y mamá entonces. Él no puede decidir sobre el cuerpo de ella. Ella es la que va a engendrar esa criatura. Es ella la que tiene que decidir qué hacer después. Claro, hay un montón de otras preguntas también. Es que eso tiene tantas aristas y cuesta un poco, Alicia, decir, esta es la respuesta adecuada. En poco tiempo, ¿verdad? Claro, en poco tiempo, presionados por el tiempo así, porque hay tantas situaciones y tantos detalles que hay que tener en cuenta, cada ¿verdad? situación es particular. Entonces, no es posible decir, bueno, que tal nomás es la solución, ¿verdad? Claro. Es muy delicado. Si tuviésemos que redondear el tema, bueno, ¿qué le diría a las niñas, a las adolescentes embarazadas en un caso así, de presentarse una situación así? Que no tengan miedo, que hay adultos que le queremos escuchar, que hay adultos que tenemos las ganas de ayudarles.
Si papá y mamá no pueden, no quieren, hay otros que sí les amamos, que queremos ayudarles y que acudan a esas personas, que ellas dentro de sí mismo, su corazoncito le va a decir, voy a hablar con... Y esa persona más sabia, tal vez con menos problemas, porque puede ver mejor la situación, entonces que pueda ayudarle, buscar el consejo sabio de personas que le aman. Bien, agradecemos entonces a la licenciada Beatriz Antar, psicóloga clínica, por tan importantes conceptos, por tan importantes reflexiones, más que oportunas. El embarazo adolescente es una realidad nacional y mundial que debe ser tratada a tiempo con mecanismos de prevención adecuados. Bien, así llegamos al final del programa. Por la atención, muchas gracias. Hasta pronto. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.